Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los dos por ahí? Todo bien por acá, gracias por atender, María José. No, muchas gracias. Bueno, interesante actividad que se llevó hoy a la mañana, ¿no? Seguridad en la era digital, siempre en el marco educativo, ¿no? Claramente. Pero digo, seguridad en la era digital, cómo protegernos del bullying, el ciberacoso y el grooming, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un desafío los adultos muy grande. Digo, los adultos para acompañar y cuidar un poco a fundamentalmente a nuestros adolescentes. La jornada de hoy estuvo dirigida a supervisores, supervisoras, directores, equipos de orientación, equipos técnicos de las escuelas secundarias y a un preceptor por escuela, de San Rafael al de Arimalargo, así que teníamos más de 400 personas formándose por todo esto que para nosotros que somos migrantes digitales, que no somos nativos digitales, algo que aprendí esta mañana, sí. Bueno, se nos hace muy complejo cómo acompañar a nuestros adolescentes en su propia protección, tanto de si son receptores de bullying como si pueden llegar a ser efectores de ciberbullying, ¿no? Sí. O grooming. Sí. Porque a veces hasta sin quererlo lo están haciendo. Sí, sí. Bueno, y a ver, viene la pregunta que se desprende en base a esto que estamos dialogando, ¿no? ¿Cómo se hace justamente? ¿Qué conclusiones se sacaron de estas jornadas de cómo se protege del bullying, del ciberacoso, del grooming a los adolescentes? Mira, en primer lugar les voy a decir quiénes fueron los que nos estuvieron capacitando, sí, y de dónde sacamos y a qué conclusión llegamos entre todos y que ellos nos iban aportando. En primer lugar estuvo la Unidad de Delitos Informáticos, que depende de investigaciones de la Policía de Mendoza, con una exposición brillante, explicándonos todos los pormenores desde qué es lo que es la Internet, todas las redes sociales, cómo se accede, por dónde, cómo se crean los grupos, todas estas cuestiones que para nuestros adolescentes son tan básicas y para nosotros, los papás de esos adolescentes o los educadores de esos adolescentes, nos resulta tan difícil de entender. Enseñándonos cómo se ingresa a cada uno de estos lugares y cómo podemos interactuar desde ahí. Después también estuvo el ETI, por supuesto, dándonos su mirada de qué es lo que pueden hacer ellos, pero dos charlas también muy interesantes, una a cargo del fiscal Giaroli y de la secretaria de la Unidad de Delitos Informáticos de su fiscalía, la doctora Ana Scaloni, donde nos estuvieron poniendo al tanto de qué es lo que está pasando a nivel de las fiscalías con los adolescentes que están sufriendo esto y que están recibiendo acosos desde otros adolescentes, pero también desde adultos haciéndose pasar por adolescentes en la mayoría de los casos. Y el final, el cierre, lo puso el jefe de fiscales de la circunscripción 2, el doctor Pablo Peñasco, hablándonos de cuáles son las posibles consecuencias delictuales, legales, que tiene la interacción en las redes sociales. Todo esto para decirnos a los adultos, bueno, miren, hay que marcar un camino definitivamente claro de acompañamiento con los adolescentes. Primero porque son personas en la mayoría de no punibles, pero aunque así lo fueran, y en los casos que son mayores de 16, no están formados todavía en la responsabilidad de lo que están haciendo, y los adultos no podemos decir más, y esto es lo que nosotros estamos buscando, no podemos decir más esto que hasta por comodidad en algún momento decimos: yo no entiendo nada de esto de la tecnología, mi hijo está bien porque está en mi casa y resulta que está en la pieza de al lado mientras yo veo Netflix, él está metido en las redes, vaya a saber con quién interactuando. Entonces, lo principal es esta gran toma de conciencia de que los adultos ya no podemos decir más, no entiendo nada, no me meto, lo dejo, confío en él. No me tengo que meter, tengo que aprender a usar esas redes. Tengo que aprender a meterme en el sistema. La doctora Scaloni, miren, yo se las recomiendo para entrevistarla porque fue un lujo su exposición. En un momento nos dijo: a mí mi mamá y mi papá no me mandaron caminando sola a la escuela de un día para el otro. Primero me llevaron, después me acompañaron caminando, después me dieron 2000 recomendaciones de, qué sé yo, guarda la llave,
no hables con nadie en el camino, y después recién tiempo después de estar muy preparada salís sola. ¿Y por qué nosotros los adultos, en esto de la digitalización de nuestras vidas, hacemos con los adolescentes un camino tan inverso? Les damos un celular, les regalamos un celular cuando cumple 13 años, y no vamos acompañándolos o no les enseñamos nosotros cuál es el camino de entrar a internet y cuáles son las cosas que sí y que no. Fue una fuerte sacudida, porque creo que la mayoría de nosotros cometemos este error de decir, yo no entiendo, él sabe más que yo. Sí. Sí, y perdón que te interrumpa, María José, pero digo, en ese error que cometemos es como que le damos demasiado vía libre para que se meta en cualquier lado, ¿no? Totalmente, Joaquín. Yo tengo hijos adolescentes, sí. Una de 19 y otra de 15, y la verdad que cometo ese error. Y termino pidiéndole ayuda a ellos, ni hablar con las IA, con las inteligencias artificiales. Y ellos entonces, inmediatamente, porque su psicología sí nos va a decir, reconocen la debilidad de su adulta responsable, que en realidad está cuidando en la ayuda de ellos, y la que los tiene que guiar soy yo, no ellos a mí, en todos los órdenes de la vida todavía. Bueno, en esto tendré que hacer un esfuerzo y me tendré que poner a estudiar todas estas cosas que yo no sé, pero principalmente no por saberlas solamente, sino por saber acompañarlos y por saber guiarlos. Y por protegerlos también, ¿no? Definitivamente. Y esta fue una de las cosas en las que nos dejó, por ejemplo, el doctor Giaroli, el fiscal Giaroli, muchísima claridad, transmitirle a nuestros alumnos y transmitirle a nuestros hijos: no se chatea, no se juega, no se interactúa con nadie en cualquier red si yo no lo conozco físicamente. Y te digo que no es menor, porque si podés hablar con todo el mundo a través de tu Instagram, de tu TikTok, del juego FIFA, de lo que sea, pero que vos ya lo conozcas. Esa es la primer clave de protección. Que vos sepas que esa persona es tal, que se viste de esta manera, que la conozco. Y, por supuesto, darles a nuestros hijos y a nuestros alumnos este marco de seguridad y de confianza, de que cuando un otro desde el otro lado de la pantalla se contacta con ellos, bueno, ellos nos pueden y nos deben contar. Gran desafío que tenemos los adultos en esta era, ¿no? Sí. Porque bueno, sí, lo hemos vivido así. Pasa que, ¿con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con María José Sanz, delegada en la zona sur del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas. Pasa que, a ver, esto no es por criticar a los adultos, ni mucho menos. De hecho, yo también soy padre y tengo un hijo que tiene 7 y que en cualquier momento va a estar en todo esto, ¿no?, que estamos hablando justamente, pero digo, caemos en la fácil, que pasa en otro ámbito de la vida, pero hay ciertas cuestiones que uno tiene que prestar más atención, como son estas justamente, ¿no? Donde, digo, volvemos a lo mismo, uno por ahí comete el gravísimo error de decir, no, si los chicos, mientras más chicos son, cada vez se amigan más con la tecnología y saben más que nosotros, así que si saben más que nosotros, ¿qué le voy a enseñar yo a él? O sea, si ya la tiene clara, y ahí es donde empiezan los problemas después, ¿no? Totalmente. Me parece que el gran tema de lo que estamos viviendo, todos sabemos, bueno, a ver, casos que han habido en San Rafael, por ejemplo, de pornografía infantil, casos muy resonantes, pero también algunos casos que se sucedieron en las escuelas secundarias hace unas semanas atrás, donde un grupo de papás inclusive llegó a denunciar, pero los errores que cometieron también esas denuncias por no saber qué es lo que tengo que hacer. Y muchos, en realidad, en la cantidad de chicos involucrados, que eran más de 500, solamente 3 personas se acercaron a hablar a la unidad de delitos informáticos. También, ¿viste?, los papás debemos mirarnos hacia adentro de si no estamos demasiado relajados, o si la vergüenza del no saber nos cuesta admitirlo. Pero, por ejemplo, uno de los grandes errores, y esto para transmitir a todos los papás y los docentes, que nos expresaban esta mañana, que se comete cuando, por ejemplo, los meten en esos canales de WhatsApp a los chicos, sí, y desde ahí bajan información que es muy ofensiva para otros, donde el sexting es durísimo, porque además ese chico o esa chica que es víctima del sexting no se saca después ese mote por mucho tiempo y aparecen padecimientos mentales.
Bueno, muchos papás, cuando descubrieron eso en los teléfonos de sus hijos, cuando empezó a hacerse público, lo primero que hicieron, porque estaban abatatados, fue borrar toda la información del teléfono de los hijos. Y ese no es el camino, justamente todo lo contrario. Cuando encuentro que alguna cuestión roza lo delictual, y no es por sancionar a mi hijo, sino justamente para protegerlo, lo que debo hacer es colocar el teléfono en modo avión y apagarlo, porque ahí nadie puede modificar nada de lo que me envió, hoy que es todo editable. Exacto. Y con ese aparato apagado y en modo avión, tengo que ir a la unidad de delitos informáticos de la policía. Sí. Eso es un redato, porque nos enseña cuál es el primer paso a los que no sabemos qué tenemos que hacer. Y ahí la unidad de delitos informáticos de la policía va a operar sobre el móvil, va a actuar sobre el móvil y nos va a indicar si tenemos que hacer la denuncia, los distintos pasos que debemos hacer. Pero si en el problema, yo, docente de una escuela, lo reto a mi alumno, porque eso no se hace, porque la foto que tenés, mi alumno va a borrar rápido, y ya pierdo el rastro, pierdo quién le estuvo mandando estas cosas, quién fue el promotor de este acto absolutamente deshonesto y repugnante, y no puedo hacer nada más. Entonces, capacitarnos, formarnos, que fue lo que hoy comenzamos a hacer, bueno, es el primer paso, ineludible, y pedirles a todos los docentes de escuelas secundarias, y vamos a seguir con esta jornada en la escuela primaria, que no nos hagamos más los desentendidos, que nos comprometamos en serio, que cuando veamos que algo está pasando o que un chico o una chica está sufriendo, bueno, nos acerquemos, porque puede estar siendo víctima de esta situación, así como cuando nosotros éramos chicos nos cargaban porque usábamos lentes, si era más gordita que mis amigas, bueno, hoy pasa por otro lado y es mucho más cruel. Sí. Entonces, muchísima atención, realmente nos tiene que preocupar y que ocupar. Es un tema muy importante, de cual todos tenemos que estar muy, pero muy atentos, ¿verdad? Esto nace en casa desde el momento en que le entregamos un celular a nuestros hijos, desde que le permitimos que tengan redes sociales, hay que controlarlo y obviamente después todo lo que va sucediendo, estar muy atentos. ¿Cada cuánto van a realizar estas capacitaciones, delegada? Hoy comenzamos, como recién les decía, con los directores, los equipos técnicos de las escuelas secundarias de los 3 departamentos del sur y un preceptor por escuela. No podíamos con más gente porque el espacio se nos desborda, pero además no es efectiva. La segunda parte de esto comienza con, ya se les bajó información, también información gráfica a los asistentes. Ellos deben seguir hacia el interior de sus escuelas a capacitar al resto de los preceptores, a los profesores y hacer unas dinámicas con los alumnos. Lo que nosotros tenemos que provocar, o queremos provocar, primero, más allá de la capacitación del adulto, que de hoy en adelante es una capacitación permanente, porque esto cambia. Porque esto cambia. La semana que viene ya estamos hablando a lo mejor de otro formato de inteligencias artificiales. Sí. Pero sobre todas las cosas, lo que queremos es mostrarle a nuestro adolescente que nosotros sabemos y que podemos acompañarlo y que tiene que confiar en nosotros porque sabemos qué hacer, cuál es el camino. Por ejemplo, esto que les decía, no se borra nada del teléfono y vamos de aquí a la policía porque esto que está pasando reviste gravedad. Bueno, eso va a seguir pasando al intramuros de las escuelas secundarias en San Rafael Alvear y Malargüe ahora, a partir de la semana próxima. Y al retorno de las vacaciones de invierno vamos a realizar esta misma jornada adaptada a las escuelas primarias. Otra cuestión lógica. Hemos empezado de gravedad en las secundarias, pero ya también empezamos a observar todo este tipo de cosas en alumnos de escuelas primarias, porque la verdad que tienen el teléfono. Y tampoco podemos luchar con que no tengan teléfono, porque es una realidad el teléfono en la vida de cada uno de nosotros. Sí, sí, o sea, lo que hay que hacer no es prohibirle el teléfono, sino enseñarles a cómo utilizarlo en determinadas circunstancias, ¿no? Exactamente, ese es el punto, ese es el punto del eje central, Joaquín. Y para enseñarles cómo usarlo debemos saber
Debemos saber, y no nos estamos ocupando, en muchos casos, yo me pongo primera, los adultos, en formarnos en serio en cómo se usan las redes sociales, cuáles son las redes sociales, que incluye WhatsApp, las redes sociales que incluye, o también la puerta abierta a Internet que no es el sistema. ¿Qué es lo que tengo que ver si veo el historial de mi hijo en el teléfono? ¿Sirve que yo vea el historial? ¿Sirve que sepa sus contraseñas? ¿No sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué le sirve a mi hijo o a mi alumno o al hijo de mi vecina que yo sepa, para que pueda sentir la confianza de que si le está pasando a alguien, si un adulto lo está abordando y le está proponiendo cosas deshonestas, esto está pasando, pasa y pasa mucho, nos decían hoy desde la justicia. Pasa y pasa mucho en San Rafael y en todos lados, pasa mucho más de lo que creemos. Bueno, que este adolescente nos puede decir, auxilio, me pasa esto, es una vergüenza, sí, mandé una foto, me equivoqué, pero ahora me están extorsionando. Pero para eso, si nosotros vivimos, los adultos, en una burbuja, y no sabemos de qué estamos hablando, y el niño no va a poder confiar en nosotros si se da cuenta que no entendemos de qué habla. Bien, más que claro. María José, gracias por su tiempo, ha sido un placer conversar con usted. Para mí también, que tengan un bonito día. Igualmente, buenas tardes. Gracias. María José Sanz, delegada en la zona sur del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.